número 5 el Evangelio, de Mateo. Vamos a continuar con la última sección de las bienaventuranzas. A mí me tocó la sección del verso 10 al verso número 12, donde el Señor nuestro Dios, ¿verdad?, nos ayude, nos bendiga. Gracias. El Señor nuestro Dios nos guarde para que todo lo que podamos hacer hoy en esta noche sea sin duda alguna para la alabanza y para la gloria de su nombre santo. Amén. Si usted ya lo tiene por ahí, podemos leerlo todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Lo voy a volver a repetir, el capítulo número 5 del Evangelio de Mateo, en el verso número 10 hasta el verso número 12, vamos a leer en el nombre de nuestro Señor y Dios. Y esto es lo que dice la palabra de Dios: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Deje ahí su Biblia y haga una corta oración conmigo y dígale: maravilloso y bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, que hemos podido oír ya 2 prédicas donde tú simple y sencillamente, Dios Todopoderoso, has dado, Señor mi Dios, bendiciones abundantes a través del tiempo a todos los que en los días de tu ministerio terrenal, Señor, escucharon tus palabras, aprendieron de ellas, cambiaron, mi Señor y mi Dios, su forma de pensar para que pudiera cambiar la forma de vivir. Hoy, Señor, hasta este día, el día de la posteridad, Señor, nos ha alcanzado ahora tu palabra una vez más. Te suplicamos, Dios, que nuestros oídos estén abiertos, nuestros ojos atentos, nuestro corazón sediento de tu voluntad, para que esta misma palabra viva, Señor, sea de bendición a nuestras vidas. Ayúdanos por la gloria y el poder de tu Santo Espíritu a todos los que estamos en este lugar, Señor, de adoración a tu nombre. Seamos, mi Señor y mi Dios, impactados por tu presencia, tu gloria y tu poder. Que seamos llenos de sabiduría de lo alto, Señor, empoderados con una fresca unción, fortalecidos con tu presencia para seguir adelante, Señor, en nuestra vida. A los que hoy nos visitan, Padre, a los que aún todavía no han creído en ti para recibir, Señor, la abundancia de tus bendiciones y tu favor absoluto. Dale, Señor, entendimiento, toca sus mentes y sus corazones. Háblale, Señor, mi Dios, a sus espíritus y ayúdalos, Señor, a escuchar tu dulce voz que los llama para que en ti tengan esperanza como nosotros un día, Señor, la esperanza de la vida eterna. Dios y Padre, todo lo que hacemos en esta noche, en obras o en palabras, lo hacemos para que tú seas exaltado y glorificado en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Siéntense, por favor. Hoy en este día a mí me tocó la porción de, como dije, de la última, ¿verdad?, de las bienaventuranzas. Y algo muy importante que tenemos que saber nosotros, que cada uno de los títulos de las predicaciones, pues es obviamente lo que se estaba predicando. Así es de que hoy en esta noche, en este día, obviamente a mí me ha tocado la parte que dice: bienaventurados son, ¿verdad?, o los que padecen persecución. Algo que nosotros necesitamos entender en nuestra vida, algo que nosotros necesitamos saber, y esto es algo que debe de estar presente en nosotros, que desde el momento obviamente que nuestro corazón es tomado por el Señor, es atraído a la grandeza de su amor para que gocemos obviamente de las bendiciones presentes y así que hagamos nota de las bendiciones que están en el futuro ordenadas para nosotros. Nosotros obviamente vamos a tener una lucha muy grande. Va a haber contradicción en contra de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque a los enemigos más grandes de nuestro ser o de nuestra vida, el Señor nuestro Dios ya los ha vencido. El Señor ha vencido a la muerte, el Señor ha vencido al diablo, el Señor ha vencido al mundo.
Entonces quiere decir que nosotros, a esos que son enemigos, el Señor nuestro Dios al vencerlos, obviamente esto se ha levantado contra nosotros para seguir obviamente causando tristeza, sufrimiento y dolor. Cuando nosotros éramos del mundo, el mundo obviamente no tenía nada en contra de nosotros. Sufríamos, sí, pero el mundo obviamente estaba aliado con nosotros. Y esa palabra obviamente la podemos encontrar en el capítulo número 15 del Evangelio de Juan. En el verso 18 y el verso 19, el mismo Señor Jesucristo declaró esas mismas palabras. ¿Cómo Él las declaró? Obviamente las declaró predicando, enseñando a la gente. Y Él claramente enseñaba y dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Y esto obviamente lo tenemos que entender ahora. ¿Qué es el mundo a más de hablar del planeta Tierra o del cosmos? El mundo es la corriente de pensamientos, es todo lo que en un consenso las personas que no tienen al Señor Jesucristo como su Dios, como su Señor y como su Salvador, ellos piensan, ellos articulan pensamientos, criterios, obviamente ellos tienen un carácter definido de vida y ellos obviamente van en oposición a lo contrario del Señor nuestro Dios. Y eso es lo que en la Biblia se conoce también como el mundo. Entonces todas las personas que no son del Señor, que no conocen su amor, que no han llegado a recibir la abundancia de la gracia del Señor, es toda esta corriente de pensamientos. Ahora bien, si nosotros entendemos esta palabra, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. En el verso siguiente el Señor dice una vez más, dice, si ustedes fueran del mundo, obviamente el Señor hablaba del pasado, porque las vidas de ellos ya no pertenecían al estado del mundo. Por eso usted hoy que nos visita, que no es del Señor, yo le tengo que decir con mucha franqueza, usted necesita ser liberado de la corriente del pensamiento del mundo. Usted necesita esperanza en Dios. Pero para eso necesita recibir la gracia de Dios, el amor de nuestro Salvador. Por eso Jesús dice, si fuerais del mundo, el mundo, dice, amaría lo suyo. O sea, el mundo los amaría. Pero porque no son del mundo, antes yo os elegí y los tomé del mundo, por eso el mundo los aborrece. O sea, no somos nosotros lo que el mundo ama. Hoy el mundo nos aborrece. Y por eso es importante que nosotros, entendiendo entonces esta palabra, ¿quién es el que reina en el mundo? Pues la Biblia dice que es el diablo, el Satanás. Entonces, si el diablo nos aborrece, el mundo nos aborrece. El Señor nuestro Dios ya venció al diablo. Ya venció, obviamente, vino el Señor para destruir sus obras. ¿Dónde lo venció el Señor nuestro Dios? Bueno, la Biblia dice en Colosenses 2, 14 y 15, la palabra de Dios nos dice en primera de Juan capítulo 3 y verso 8, que el Señor apareció para deshacer las obras del diablo. El Señor nuestro Dios vino y Él anuló el acta de los decretos que nos eran contrarias. ¿Cuándo? Cuando obviamente todo lo que habíamos hecho en contra de Dios, en contra de su amor, de su misericordia, el Señor al morir en la cruz del Calvario viene y Él juntamente ahí en la cruz, Él obviamente pegó, colgó, Él crucificó toda esa acta de los decretos que eran contrarias, que nos eran contrarias a nuestra vida, quitando obviamente del medio la enemistad y clavándola en la cruz. El verso 15 dice entonces, y despojando, ¿a quién? Eso es lo que tenemos que entender. Y despojando a los principados y a las potestades. Esos son jerarquías de espíritus inmundos. Y despojándolos, o sea, quitándoles a ellos el poder. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Al diablo el Señor lo venció en la cruz. A través de su muerte el Señor nos da a nosotros vida en abundancia y esperanza. Y como decía también junto con este pasaje de la Escritura, mencioné primera de Juan capítulo 3 y verso 8, para esto apareció el Señor nuestro Dios. Lo que en el contexto del verso 8 dice obviamente que nosotros ahora los que somos del Señor no practicamos el pecado. Y cuando la Biblia nos enseña eso, según en 1 Juan 3:8, dice claramente que el Señor Jesús apareció para deshacer las obras del diablo.
O sea, todo lo que el diablo había él orquestado, fomentado, lo que él había construido en nuestras vidas, separándonos de Dios, quitándonos obviamente el derecho de tener una vida abundante en la presencia del Señor nuestro Dios. El Señor viene, aparece y obviamente Él le quita esa autoridad. Él deshace las obras de condenación, Él deshace las obras de la muerte. Él obviamente viene y hace todo esto. Por eso dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Quiere decir que ni el diablo ni el mundo tienen hoy poder contra nuestra vida. La muerte no tiene poder contra nuestra vida. Hoy nosotros obviamente, aunque tenemos que padecer por un corto tiempo, nuestro Señor y nuestro Dios hoy a través de este mensaje hablando de las bienaventuranzas, Él nos da nuevamente a entender a nosotros que hay también una bendición en medio del sufrimiento. Pero el sufrimiento que se vive cuando se le ama a Él, cuando se honra a Él, cuando se vive para Él. Porque de todas maneras, aunque la persona no sea del Señor, va a sufrir en este mundo. ¿Por qué? Porque el mundo obviamente es un ambiente, es un caos el mundo. El mundo está caído. Hay inmundicia, hay pecado, hay tristeza, hay dolor, hay sufrimiento. Y más aún el día que la persona obviamente trascienda de este mundo y haga la transición hacia el estado de la eternidad, aún todavía el sufrimiento será peor que el que se está pasando en esta vida. Pero el Señor nuestro Dios nos dice, cuando leímos en la palabra, dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. O sea, por esa razón. Por la justicia. ¿Qué es entonces la justicia? Tenemos que determinar qué es la justicia. Alguien puede simple y sencillamente definir y decir, la justicia es el juicio de Dios, obviamente a la vida del ser humano, esa puede ser algo. Pero cuando se habla en este estado de la justicia, está hablando simple y sencillamente de lo que es obviamente un principio que salió del corazón de Dios. Es una forma, es un estilo de vida, es una manera de vivir y la única que puede agradar a Dios nuestro Señor. Por eso es importante que cuando nosotros, según nuestro tema obviamente, definimos lo que es la justicia, dice que la justicia en el reino de Dios es el principio divino que combina, escuche bien, la santidad, el amor, la rectitud, reflejando el carácter de Dios y no solamente leyes legales. Eso es. Por eso cuando el Señor hablaba en el Sermón del Monte, Él vino para elevar la moral humana. Él vino obviamente y como en una forma y tipo de Moisés, el Señor, nuestro Dios, comenzó Él a hablar de un carácter único que la gente que fuera seguidora de Él debía de tener. El Señor dio como una pequeña ley al hablarle a los hombres. Él les dijo, ustedes han vivido de un modo, pero ahora ya no es así. Antes ustedes creían que sufrir, que llorar y que solamente padecer y solamente llevar esto no tenía ningún propósito, no había causa alguna. Pero yo les digo a ustedes que no. Yo les digo a ustedes que todas estas bienaventuranzas son para que ustedes sepan que cuando ustedes llegan a formar en su vida un carácter como este, imitando obviamente el ejemplo de mi carácter, ustedes van a ser bendecidos. Bendecidos enfrente, bendecidos por detrás, bendecidos a los lados. ¿Por qué? Porque la vida nuestra está obviamente conjugada por Dios nuestro Señor, no para ser un fracaso en esta vida, sino para ser obviamente el pedestal de la preparación para lo que será en la eternidad, una vida plena y abundante, donde no habrá llanto, tristeza ni dolor, donde no habrá nada que nos haga ya daño, amados hermanos. Pero hoy necesitamos nosotros aprender a vivir así, de esta manera. Por eso es muy importante que cuando dice la palabra, bienaventurados sois cuando son maltratados, perseguidos por causa de la justicia. Entonces insisto que la justicia en el reino de Dios son los principios divinos del carácter de Dios nuestro Señor que nosotros debemos de imitar.
Cuando nosotros los vamos a imitar, vamos a ir en contra de la corriente del mundo, en contra del pensamiento del Satanás, en contra aún de nuestros mismos deseos pecaminosos, y vamos a poder vivir al paralelo de la voluntad del Señor nuestro Dios. Y aún más dice, la justicia implica vivir según la voluntad divina, actuando diariamente con rectitud hacia Dios y hacia el prójimo. Y luego dice, y se caracteriza por la paz, el gozo, la salvación, siendo obviamente Jesús el Dios de nuestra salvación, en quien podemos nosotros ver la máxima expresión de justicia vivida. O sea, ¿quién vino para hacer exactamente la voluntad de Dios? El mismo Señor Jesús. Dios en su encarnación vino, sentó, marcó, dejó el ejemplo de cómo se debería de vivir delante de la presencia del Señor. Entonces hoy nosotros tenemos que aprender esto. O sea, el simple hecho de sufrir, eso no es lo peor que nos puede pasar si comprendemos en la palabra de Dios lo que Dios dejó reservado para que fuera de bendición para nuestra vida. O sea que cuando alguien nos aborrece, cuando alguien nos persigue, cuando alguien piensa que hace mal en contra de nuestras vidas a través de palabras y a través de acciones, es obviamente algo que tiene que pasar, pero nosotros debemos de sacar lo mejor de estas acciones. ¿Para qué? Para que nuestra vida sea bendecida. El Señor nuestro Dios dejó una bendición grande, una bendición a la cual nosotros no podemos quitar nuestra vista de ella. Esto debe de ser el hálito que nos debe de seguir moviendo, que nos debe de seguir engranando para seguirnos moviendo. Eso debe de ser en nuestra vida la fuerza motora y mentora. ¿Para qué? Para llevarnos hacia adelante. Porque alguien puede claudicar por causa de la persecución. Alguien puede claudicar simple y sencillamente por la crítica o por todo lo que el enemigo levante para hacer en contra de su vida. Pero el Señor nuestro Dios hoy nos dice que el máximo ejemplo, Él vino y lo dejó. Y si alguien verdaderamente en esta vida ha sufrido, amados hermanos, no somos nosotros. No importa por cuánto usted haya pasado o vaya a pasar, o yo esté pasando, o alguien esté pasando. El que verdaderamente vino y sufrió a lo máximo, a lo sumo, fue el mismo Señor Jesucristo. Por eso Él debe de ser el ejemplo máximo que nosotros debemos de imitar. El Señor nuestro Dios nos habla y Él nos dice que a través de esto, de la justicia, esto nos enseña obviamente que la persecución es inevitable para nosotros los seguidores de Él, que somos llamados cristianos en verdad. Los que somos verdaderos seguidores, los que vamos siguiendo sus pisadas, los que hacemos su poderosa y maravillosa voluntad en nuestra vida. Y esto obviamente nos garantiza a nosotros una recompensa celestial que es mucho más que lo que se pueda obtener en esta vida temporal y pasajera. Es donde el Señor nuestro Dios es Rey y Él tiene su reino eterno. Dios nuestro Señor es justo por naturaleza y su justicia es la expresión de su santidad. Quiere decir entonces que por causa de la justicia nosotros padecemos. Es por causa de vivir en santidad, de querer ser como nuestro Salvador en los días de su carne, oponiéndonos obviamente al pecado y haciendo todo lo correcto de manera constante para poder agradar a nuestro Salvador. ¿Sí o no? Por eso cuando leíamos y hablábamos de las bienaventuranzas, bienaventurados los que padecen persecución, o sea, por la causa del nombre del Señor, por causa de Él, no solamente por otra cosa, sino por causa del Señor. Y esto obviamente, amados hermanos, nos debe de identificar con Cristo nuestro Salvador. Y es importante que entendamos que la persecución no es solo obviamente por actuar éticamente, no, eso no es. Porque yo puedo decir esto para vergüenza mía, que afuera hay personas que obran éticamente, moral y socialmente, quizás mucho mejor que aún que yo. Y también que usted.
Pero eso no es lo que causa este tipo de persecución. Insisto obviamente que la persecución no es solo por actuar éticamente, sino obviamente por causa del nombre de nuestro Señor y de nuestro Dios. Por causa de Jesús. Esta es una marca obviamente de fidelidad que conecta al creyente obviamente con los profetas. Porque el Señor dijo: esto no es a ustedes solamente a los que les está o les va a pasar. Esto le pasó a los profetas que fueron antes de vosotros. Los hombres que hablaron la voluntad de Dios, venían con el testimonio del Señor y hablaban la palabra de Dios. A ellos también les pasó en el pasado. En los tiempos antiguos ellos fueron rechazados. Muchos de ellos, como dice el escritor de la carta a los Hebreos, fueron apedreados, aserrados. Ellos sufrieron de una manera tan cruel. ¿Por qué? Porque solamente querían agradar a su Dios en aquel día de su vida. Y por eso es importante que nosotros entendamos de que el que sufre ahora, esta es la marca obviamente que nos conecta con aquellos hombres que Dios llamó a su servicio. Por eso también tenemos que traer obviamente lo relevante, que la verdadera felicidad en nuestra vida no radica en la comodidad terrenal. El Señor no nos diseñó para que fuéramos suma y completamente felices en esta vida. Aunque obviamente ser hijos de Él, teniendo un nuevo nacimiento, tenemos que ser gente dichosa, feliz, gente bendecida en gran manera. Pero todo para nuestra vida está reservado en el estado del futuro, cuando el Señor nuestro Dios nos lleve a casa, donde no habrá nadie que pueda acechar contra nuestra vida, donde no habrá nada absolutamente de ningún lado que nos pueda causar tristeza o dolor, donde no habrá nada que pueda atentar contra nuestra felicidad eterna, procurando apartarnos del Dios de nuestra salvación. Entonces insisto que la verdadera felicidad no radica obviamente en la comodidad terrenal, sino en la aprobación divina de Dios nuestro Señor. ¿Por qué? Porque si somos aprobados de Él, el final de nuestra carrera será dichoso, el final de nuestra vida será glorioso, el estado que vamos nosotros obviamente a heredar será obviamente, hermanos, sin precedentes en nuestra vida, ¿sí o no? Y esto es lo que tenemos que hacer en medio del sufrimiento. La verdadera recompensa, yo insisto que no es terrenal, sino celestial. O sea, del reino de Dios, en el reino de los cielos. Lo que evita obviamente mantener, o lo que invita, no lo que evita, lo que invita a mantener la alegría en medio de la adversidad. Uno de los más grandes perseguidores de la iglesia que yo he visto en la palabra de Dios es el apóstol Pablo. Y este hombre supo en carne propia lo que era el peso de la acusación ajena, el peso de la persecución, el peso del sufrimiento y del dolor en la vida. Y cuando él expresa en la palabra, hay muchísima Biblia para poder referir tantos pasajes. Tendríamos que pasar meses aquí si deseáramos tomarlos cada uno de ellos, no haciéndonos selectivos solamente con unos. Pero algo que tenemos que traer a la memoria, cuando el apóstol Pablo tiene ese encuentro glorioso con nuestro Salvador Jesús, cuando él descendía de Jerusalén por el camino de Jericó y iba obviamente con vistas o rumbo hacia Damasco, todos sabemos lo que él iba a hacer desde el verso 1 hasta el verso número 15. Sabemos, o el verso 14, lo que a él le pasó. Y cuando él obviamente estaba ahí en Damasco, cuando llegó ciego 3 días sin comer, orando, el Señor nuestro Dios le dijo que iba a ir a alguien a orar por él. El Señor le habló a otro personaje llamado Ananías, que 2 veces se menciona solamente en el Nuevo Testamento. Pero algo importante que nosotros tenemos que traer a la atención hoy en este día por causa de esta predicación es entender obviamente el diálogo que tuvo el Señor con Ananías, y cuando le dice: ve, porque este varón te espera. Cuando él oyó el nombre de Saulo, le dice al Señor: ¿qué acaso tú no sabes lo que este hombre ha hecho a tus santos en Jerusalén?
lo que Él ha hecho por causa de tu nombre, Señor. Y el Señor le insiste, ve y vea lo que dice el verso número 15 y el verso número 16 de Hechos 9. Algo importante para que nosotros, tomando nota, nos demos cuenta de la verdad de la palabra del Señor. Cuando el Señor le dice a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este, escuche bien, instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Y luego escuche lo que el verso 16 da a declarar, porque yo le voy a mostrar, o porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Quiere decir que el que era perseguidor, ahora él iba a ser perseguido por causa del nombre del Señor Jesús. Si tú verdaderamente eres del Señor, tú puedes pensar que a ti, de alguna o de otra forma, se te va a perseguir. Tú puedes pensar, creer y entender que de alguna o de otra forma alguien en la corriente del mundo, tal vez en el núcleo de tu familia, en las amistades más cercanas a ti, tal vez en el mismo vecindario donde vives, en medio del lugar de tu trabajo, alguien puede levantarse en contra de ti. ¿Por qué? Porque tú eres poseedor de un nombre que es sobre todo nombre, de un nombre que da vida, que da esperanza, que da perdón, salvación, de un nombre que nos da a nosotros todo lo que necesitamos en esta vida y nos asegura obviamente la vida de bendición en el estado de la eternidad. Y esta es la razón. Recuerdo una escritura que se encuentra en el capítulo 1 de la segunda a los Corintios, cuando el apóstol Pablo habla de lo que era la consolación, cómo Dios consolaba para que uno pudiera consolar a los demás. Pero cuando en el verso número 8 hasta el verso número 10 el apóstol comienza a dar un testimonio que nosotros tal vez al leer pasamos por alto y no nos damos cuenta. Pero este hombre muchas veces estuvo en el peligro, muchas veces estuvo obviamente en momentos precarios de muchísima necesidad. Y lo que él cuenta aquí dice en el verso número 8 hasta el verso número 10, él confiesa y dice, porque no quiero, hermanos, que ignoren estas cosas. ¿Qué era lo que él no quería que los hermanos ignoraran? No sé si se los puede poner ahí, hermano Jerry, por favor. Y lo que él dice, yo quiero que ustedes, hermanos, no ignoren esto, porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Y luego dice, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún, o que parecía que aún, dice, no había esperanza de conservar la vida. ¡Qué tremendo esto! O sea, qué cosa tan más importante quedó escrita para que nosotros hoy nos fortalezcamos en el Señor nuestro Dios. Y cuando la Biblia dice esto en el verso 8, ellos estaban a punto de perder las fuerzas en sobremanera, más allá de sus fuerzas, de tal modo, dice que aún perdíamos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Y eso es importante, que en medio de la lucha, de la prueba y de la persecución, hay un lugar a donde debemos de poner nuestros ojos, y es al trono de la gracia. Hay a alguien que tenemos que ver, y eso es a nuestro Dios. Es a alguien a quien tenemos que buscar, y eso es a nuestro Salvador. Hay a alguien que tenemos que confiar, y eso es al Señor de nuestra vida. El verso 10 dice, el cual nos libró, nos libra, y quien en Él esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. O sea, el que puede habernos librado el día de ayer, el año pasado, nos puede librar ahora y nos puede librar mañana, un mes adelante, un año hacia adelante. El Señor es poderoso para podernos librar y bendecir nuestra vida en gran manera. Cuando nosotros poseemos el amor del Señor, su misericordia, su gracia, el apóstol Pablo, en el contexto del capítulo 8 de los Romanos, del verso 35 al 37, hay una palabra que nosotros tenemos que recordar, porque ahí habla exactamente de persecución.
¿Y qué es lo que dice él? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia. Escuche bien, estos son palabras que tenemos que entender. Y ahí mismo está reservado en ese espacio o persecución. El hambre, la desnudez, el peligro, la espada. Y dice el apóstol, pero como está escrito, porque esto es algo que está escrito, por causa de Él, del Señor, por causa de ti, somos contados muertos como ovejas de matadero. Pero el verso siguiente, el 37, dice, antes bien, ante todas estas cosas nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amados hermanos, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que esa poderosa bienaventuranza que Mateo 5:10 hablaba y que dice claramente, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, por causa de querer vivir para agradar a Dios, por causa de querer vivir para hacer la voluntad de Dios, por causa de querer imitar a nuestro Señor en nuestra vida a través de obras y de palabras hechas obviamente al paralelo de su voluntad. Y el Señor nuestro Dios dice, por esta causa ustedes deben de sentir el peso de la bendición. Ustedes son bienaventurados, ustedes son dichosos, ustedes deben de ser felices. ¿Por qué? Porque eso es lo que yo estoy diciendo en mi palabra. Y cuando dice el verso 11, bienaventurado soy cuando por causa de mí, ¿verdad?, o por mi causa os vituperen. Esa palabra vituperio son toda forma de insultos a través de palabras. Cuando a través de palabras los insultan, los persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Pero el verso 12, gozaos y alegraos. Hay algo poderoso al final de todo esto, amado hermano. Hay algo glorioso, gócense y alégrense. Porque la recompensa de ustedes es grande en los cielos. O sea que el Señor nuestro Dios no nos va a dejar perseguidos, agobiados, vituperados, maltratados y al final nos va a dejar abandonados. El Señor dice, cuando cruces la puerta del estado temporal y pasajero y entres al estado eterno, hay algo que te espera, hay algo glorioso, incomparable, hay algo maravilloso. Amado hermano, si usted verdaderamente entiende esto, puede gritar gloria a Dios. Es verdad, Señor, el día de mi graduación, el día, Señor, mi Dios, de la esperanza de mi vida. Yo veo a los muchachos que estudian y veo que durante semestres y semestres, con peso, con angustia, con dolor, con sacrificio, con entrega, con dedicación. ¿Por qué? Porque quieren llegar al día de la meta, al día de la graduación. Pero puedo ver que cuando se gradúan, hicieron las cosas bien y llegan a obtener su título académico y llegan obviamente a sentir aquel refrigerio de paz, de calma, la satisfacción de tener aquello por lo mucho que lucharon. Ahora entienda usted, cuando nosotros vivimos de esta manera, haciendo la voluntad del Señor, viviendo para Él y para la alabanza de su nombre, es lo mismo, amados hermanos. Un día todo el peso del sufrimiento, todo el peso de la tristeza, todo el peso de la desesperación, todo el peso obviamente de la ansiedad en nuestra vida, un día al salir de este mundo entraremos al estado eterno, donde oiremos las dulces palabras del Señor: bienvenido a casa, aquí no hay tristeza, aquí no hay sufrimiento, aquí no hay dolor. Alguien puede aplaudir con todo el corazón. Y eso, amado hermano, tenemos que hacer. Por eso en Mateo 10:22 Jesús dijo: y seréis aborrecidos por causa de mi nombre. Esa es la razón, esa es la causa. Eso es lo que hay de peso en contra de nuestra vida. Pero el Señor en medio de ese contexto dice: mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El que persevere hasta el fin, el que llegue, el que cruce, el que avance, el que conquiste, el que llegue a graduarse, ese será salvo. Hace un rato que estaba hablando el apóstol Pablo, como en Hechos y como en 2 Corintios se hablaba de él, que el Señor le iba a mostrar cómo a él le iba a tocar padecer por causa de su nombre. Hay un evento muy hermoso en Hechos 26 donde él está delante
de los hijos de Israel delante del rey Agripa. Y interesantemente ahí en Hechos 26 del verso 9 al verso 11, el apóstol Pablo obviamente está hablando y está dando el testimonio de él, de su vida. Y lo que dice en el verso 9, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. O sea, vea, él pensaba que hacía lo bueno. Hoy puede haber mucha gente que nos critica, que habla, que nos vitupera, que dicen tanta cosa mal de nosotros y piensan que están haciendo bien. Piensan que están agradando a Dios de esa manera. Y lo que el apóstol Pablo dice, que él en su corazón, él ciertamente había creído el deber de él de hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús. Por eso cuando yo refería a Hechos 9 hace un momento, el Señor nuestro Dios cuando se le manifiesta a través de un resplandor de gloria y de luz, en el capítulo 9, cuando le habla por su nombre, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? O sea, era el Señor quien le dice, porque lo que tú haces en contra de mis hijos, de mis siervos, porque vienes a este lugar con cartas para llevarlos presos, para tomarlos y darles sufrimiento y dolor, ¿por qué me persigues? Y era lo que él decía, que él sentía su deber, hacer muchas cosas en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Pero vea el verso número 10, lo cual también hice en Jerusalén. Escuche lo que él hizo a los hermanos. Pero mis amados hermanos, toda esta gente que obviamente soportó el sufrimiento, la persecución, el dolor, hoy solamente espera el día de la resurrección para venir y tener un cuerpo glorioso por toda la eternidad. Gente que venció, gente que no fue obviamente avergonzada. Y el verso 10 dice, por lo cual hice en Jerusalén, yo encerré, encarcelé a muchos de los santos, o sea, de los hijos de Dios, de la iglesia, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataban, escuche bien, yo daba mi voto. El verso 11 declara muchas veces, escuche esto, está bien interesante, muchas veces castigándolos en todas las sinagogas. Los forcé a blasfemar, los forcé a decir cosas terribles en contra del nombre del Señor. Vean cómo fue el sufrimiento de esa gente que fueron capaces de blasfemar el nombre maravilloso de Jesús. Hoy nosotros podemos decir que me quiten la piel, que me arranquen las uñas de a una por una. No pida eso. Deje que si un día la prueba llega a su vida, déjela que llegue. Lo que debe de pedir y de hacer, Señor, si algún día llega la prueba a mi vida, que pueda estar tu mano cerca de mí para tomarme, que esté tu dulce corazón para refugiarme en ti, Señor. Oh, amados hermanos, esto está tremendo. Escuche lo que la Biblia dice. Él los obligó a blasfemar el maravilloso nombre del Señor Jesucristo. Él obviamente dio su voto para que los matase. Y dice él que él entraba a las sinagogas y los castigaba, según el verso 11, y muchas veces, escuche lo que dice, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Imagínense a este hombre como un león todo descontrolado, haciendo daño, mal, causando sufrimiento y dolor a los hijos de Dios. Y muchos de ellos obviamente pasaron momentos difíciles. Hace como unos 20 años compré un libro muy hermoso que miré en una librería. Y cuando lo vi me quedé, porque antes me atraían mucho los libros de papel. Y comencé a hojearlo, comencé a mirar el apéndice y comencé a mirar la introducción. Y cuando leí ahí sentí un fuerte dolor en mi corazón al leer el apéndice. Y cuando leí lo que era el prólogo, de lo que iba a hablar el libro. Y cuando miré la introducción y empecé a leer y llegué como a la mitad de la hoja y lo cerré porque me dieron muchas ganas de llorar. Y cuando volteo otra vez el libro lo veo y dice el mártir de las catacumbas. Cuando lo miré ese libro dije, este libro lo voy a comprar. Ya le dije a quien vendía, ¿cuántos libros tienes de estos? Me dice, tengo 5. Le digo, dame los 5 libros. Se los compré. No me recuerdo a quién le regalé de esos 5 libros. Yo me quedé con uno.
y luego después lo presté y ya nunca me lo regresaron. Pero ese libro, amados hermanos, es un libro muy hermoso. Es un libro que habla en el tiempo de la era apostólica, en el primer siglo, especialmente en el tiempo de Nerón, el emperador romano, cómo él hacía tanto daño a los cristianos, cómo los apresaban, los exhibían públicamente en el Coliseo, los daban a las fieras para ser despedazados. Y cuando uno está leyendo ese libro, ellos cantaban un cántico, y ellos en el cántico expresaban y decían que le daban gracias al que los había fortalecido, al que los había tomado. Y dice el escritor de ese libro que cuando caían obviamente sus cabezas todavía se oían como palabras que salían de su boca balbuceando el nombre del Señor Jesús. Porque muchos decidieron morir por el nombre del Señor sin obviamente querer conservar la vida. Y yo cuando leía eso y leía cómo los hombres se habían metido en las catacumbas, o sea, eran como pequeñas cavernas debajo de la tierra. Y había gente que ahí nació, ahí vivió, que ellos tenían un color pálido porque sus pieles no absorbían los rayos del sol afuera como nosotros. Y gente allí estuvo, ahí hizo toda su vida, porque ellos eran perseguidos, amados hermanos. Pero cuando nosotros leemos algo así, pero ahora mucho más cuando nos encontramos con la palabra de Dios, que hay una bienaventuranza, entonces en realidad nosotros no hemos sufrido absolutamente nada. A nada hemos sufrido. No hay sufrimiento que se pueda comparar. No hay nada. Pero la bendición sigue siendo la misma. Y eso es lo hermoso del favor de nuestro Dios. Que aquellos que verdaderamente padecieron y sufrieron es exactamente lo mismo que están recibiendo, que nosotros hoy aquí estamos tan conformes. Cuando estaba orando hace un rato, el diácono Omar estaba en la oración de las 6 de la tarde. Y él en su oración decía: Señor, Tú nos has dado este lugar de 4 paredes, con aire acondicionado, con luces, con micrófonos, y mencionó un montón de cosas. Y dijo sillones, hablando de las sillas, ¿sí o no? Cómodas. Hay tanta cosa buena aquí, Señor mi Dios. ¿Cuál sufrimiento, amados hermanos? Yo he llegado a lugares que el puro mover los pies es un polverío. Queda uno como que anduvo uno jugando luchas en el piso. Gente que se sienta en tablas, en piedras, en ladrillos. Gente que tiene que soportar la inclemencia de las láminas de fierro o de albesto. Pero ahí están porque aman el nombre del Señor. Ahí llegan porque saben que están agradando a su Salvador. Aquí nosotros no sufrimos nada. Aquí se pone caliente y luego se levanta uno y ahí se anda comiendo casi a lujiera. Hermano, bájenle, súbanle. Y imagínense tanta cabeza, tanto corazón para entenderlos a todos. Si el aire acondicionado y los calentones hablaran, dijeran: ahí nos vemos. ¿Quién soporta aquí? ¿Sí? Pero lo bueno que los sugieres y nosotros aquí estamos todavía. Pero ¿qué sufrimos aquí? Yo le invito, vaya ahora, hermanos, el mártir de las catacumbas está gratis en Google, búsquelo, gratis. You can load down ese hermoso libro. Gratis, ya ni paga uno tanto por los libros. El mártir de las catacumbas, vaya, léalo. Y cuando lo lea, dígale a Dios: Señor, si me ayudas a entender esto, Señor, entonces voy a acabar de leer este libro y voy a decir: no he sufrido nada, Padre, no he pasado nada, Dios mío. Pero aún, Señor mi Dios, si algo llego a pasar, si algo llego a padecer, si algo llego a sufrir, Señor mi Dios, sé que a mí me espera una hermosa bienaventuranza. Soy feliz, soy dichoso. Hay una recompensa poderosa por causa de esto, Señor mi Dios, que es de tu nombre. ¿Sabe qué es lo más valioso que tenemos? No es la casa, no es el carro, no es tu belleza física. Lo más hermoso que nosotros tenemos aquí es el poder del nombre de Jesús en nuestra vida. Es la grandeza que tenemos en el nombre maravilloso de Jesucristo. Alguien puede darle en verdad un aplauso a Dios, nuestro Señor. La palabra de Dios dice el apóstol Pedro en primera de Pedro 3 del 13 al 17: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Quiere decir que cuando se hace el bien no se sufre daño. O sea, puede ser que alguien te moleste y que alguien así, pero en realidad no te están haciendo un mal que no sea de bendición. O sea, ¿quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Eso es una pregunta. Y
Y luego dice el 14, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por causa de la justicia, por causa de querer vivir agradando a Dios, sirviendo a Dios, amando a Dios, sin confusión en nuestra vida, separados del mundo y de la corriente del pensamiento ajeno a la voluntad de Dios. Esa es la justicia. Queriendo imitar a Dios, poner su voluntad en nuestra vida y hacerlo al paralelo de Él para vivir para la gloria de su nombre. Y luego dice, escuche bien lo que dice. Por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis también, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados. ¿Para qué? Para prestar o presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Razón de la esperanza que hay en vosotros. Y luego dice, escucha el verso 16 y 17, teniendo buena conciencia para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores, vea bien, dice, sean avergonzados. La gente que habla, la gente que dice que hacemos mal y que vivimos mal y que dicen cosas de nosotros, ellos van a ser avergonzados. Los que nos calumnian o calumnian nuestra buena manera de vivir en Cristo. Pero escuche lo que el verso 17 declara, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Ahora, si padecemos, es porque Dios lo permite. Dios le permite a hombres y mujeres malas hacer daño, causarnos daño. Pero un día ellos van a tener vergüenza, ellos van a tener sufrimiento, quebrantamiento y dolor de parte de Dios. ¿Cuándo puede ser? Mañana, pasado, esta semana, este mes. Dios lo sabe. Y nosotros obviamente tenemos que seguir adelante. En la segunda de Pedro, ahora en el capítulo 4 de primera de Pedro, verso 12 al 16, sigue en el contexto, amados, no os sorprendáis de la hora de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os estuviese aconteciendo. Vea bien, esto está interesante. Y luego dice el verso 13, si no gozaos cuando sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. El verso 14, la misma palabra. Si sois vituperados, o sea, insultados, si se habla mal, dice el apóstol, de ustedes, a la iglesia que estaba siendo perseguida por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Sois bienaventurados. O sea, Pedro lo dijo, Pablo lo dijo, el Señor lo dijo. Lo repito yo porque está escrito, sois bienaventurados. ¿Por qué? Porque el glorioso Espíritu del Señor está en nosotros, reposa en nuestra vida. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por nosotros es glorificado. Algo que tenemos que saber, sí, Señor, es verdad. Y yo insisto, en realidad, amados hermanos, no hemos sufrido nada. ¿Quién de ustedes en verdad ha sufrido tanto por causa del Señor? 20 años de una enemistad familiar, que no te hable un hijo, que no te hable una hija, que no te acepte tu vecino o tu compañero de trabajo. ¿Quién de nosotros en verdad ha sufrido como muchos de la palabra de Dios sufrieron? Quizás hoy, si tuviéramos ese tipo de sufrimiento, quizás muchos ya nos hubiéramos retractado. Muchos ni siquiera sufren. Algunos solamente por un malentendido de negocios entre hermanos han dejado a la iglesia y peor aún al Señor. Porque no es solamente la iglesia. Muchos solamente por una decepción han dejado al Señor. Por eso dice el verso 15, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, como ladrón o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno.
Pero el verso 16 confiesa, pero si alguno padece como cristiano, como un seguidor del Señor, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¿Qué está diciendo, pastor? Que si mañana el Señor lo permite y en tu trabajo alguien te dice, estás loca, estás loco, estás desquiciado, te lavaron el cerebro, usted ríase, usted alégrese. Si alguien de su familia le dice, mira allí esto, allá esto, usted alégrese y comprenda que todo esto, por eso dice el verso 16, pero si alguno padece como cristiano, esa palabra implica obediencia, fidelidad, seguimiento, hermanos, a la voluntad del Señor, a su ejemplo. Si alguno padece así de esta manera, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Entonces ahora por eso estas bienaventuranzas, si alguien habla, si alguien dice, si alguien te apunta, si alguien lo otro, gloria a Dios, Señor, por causa de ti, Señor. Algo estoy haciendo que el diablo sabe que está bien. Algo estoy haciendo, Señor, que esta gente no entiende y, Señor, me quieren comer vivo, pero yo voy a seguir adelante. He comprendido tu palabra, Señor, mi Dios, que voy a ser aborrecido, que vamos a sufrir por causa de tu nombre, que vamos a padecer esa persecución, si así tú lo permites, Señor mi Dios. Pero una cosa hemos determinado: vamos a serte fieles hasta el fin, vamos a perseverar hasta el fin, no nos vamos a cansar, no nos vamos a detener, vamos a seguir adelante, porque tenemos más, Señor mi Dios, que cualquier tesoro escogido del mundo. Hay algo preciado que nunca deja de ser, que nunca pasará, es tu presencia y tu nombre maravilloso, Señor mi Dios, que nos da obviamente paternidad, nos da identidad, nos da seguridad, nos da esperanza. Alguien de veras recibe esta palabra y bendice a Dios por ello. Eso es, amado hermano, lo que tenemos por causa del nombre del Señor. Alguien podrá decir, como dijo una vez alguien: cuando yo no era cristiano, donde quiera me iba bien, todos me hablaban y era popular, y ahora que soy cristiano, donde quiera me va mal y ahora no soy popular. Es por eso, porque el diablo ahora se le volteó, el mundo se le volteó, la gente que antes obviamente lo alababa se le volteó. Jesús pronunció esas palabras, insisto, de Mateo 10:22: y seréis aborrecidos, y todo por causa de mi nombre. Alguien podrá decir: Señor, tu nombre, Señor, es el que nos da tanto sufrimiento, pero su nombre es el que te da esperanza. Tu nombre, Señor, es el que me da dolor, sí, pero por causa de su nombre tienes herencia. Por causa de su nombre. Por eso el que persevere hasta el fin, este será salvo. Esta promesa definitivamente subraya la importancia de mantener la fe, la fidelidad y la firmeza de la confianza que tenemos en el nombre del Señor. Y de no desmayar también frente a las pruebas, la persecución y las falsas acusaciones. Como dice el texto, van a decir muchas cosas en el vituperio de ustedes, mintiendo. Si es verdad que somos verdaderos cristianos, que no le demos a alguien ocasión de que tenga la razón. Por eso cuando hablábamos de 1 de Pedro 4, del 12 hasta el 16, ciertamente dice: si alguno padece por ser cristiano, bienaventurado es. Pero si padece por andarse metiendo donde no, por hacer lo que no es, por vivir incorrectamente, qué tristeza, qué sufrimiento y qué dolor. Yo insisto que perseverar implica no darse por vencido. Es simple y sencillamente resistir y permanecer firmes en el compromiso con Dios, incluso en tiempos de sufrimiento y de dolor. Le voy a pedir a los músicos que vengan y con esto voy a concluir mi prédica. Escuche, en Hechos 28, 17 al 21, el apóstol Pablo nuevamente, él convoca, dice, y se los voy a parafrasear del verso 17 al 21, y solamente voy a leer el verso 22. Él convoca a los principales del pueblo del Señor, a los jefes, a los judíos. Y al estar él junto a ellos, él comenzó obviamente a decir por qué había ido a dar a Roma.
Y cuando nosotros leemos esas palabras, él dice que los judíos obviamente lo quisieron matar y él dice, yo apelé entonces a César y por eso estoy aquí. Y los principales del pueblo dijeron, no ha llegado carta de Judea hacia nosotros, ni ninguna acusación en contra de ti. Pero escuche, el verso 22 es algo que nos debe a nosotros de ayudar a seguir adelante y reforzar nuestro corazón en la buena voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque aquellos sufrieron mucho y nosotros obviamente hoy no nos podemos desmayar y quedar. Y cuando en el verso 22 del 21 ellos dicen, nosotros no tenemos acusación, no sabemos nada. Pero el verso 22 es claro, amplio en decir obviamente lo que ellos querían. Dice, pero queríamos oír de ti qué piensas. Queremos que tú nos digas qué piensas. Y luego dice, porque de esta secta, o sea, hablando de los cristianos, de esta secta, dice, nos es notorio que en todas partes se habla en contra de ella. No había lugar en la Tierra Santa, en Judea. No había lugar en Galilea, en Palestina. No había lugar en lo que era Asia Menor. No había lugar en Atenas. No había lugar en Macedonia, en Corinto. No había lugar, amados hermanos, donde estuviera la iglesia del Señor, que no se hablara en contra de ella. ¿Entienden eso? ¿Entienden eso? Ahora, si nosotros entendemos Primera de Pedro 5, 8, 9 y 10, algo importante que la Biblia nos declara y dice, el diablo como león rugiente anda viendo a ver a quien devora. Y sabe usted que mucha de la persecución, mucha de la acusación de los seres humanos, de los hombres, es por influencia del diablo en la vida, en la mente, en el corazón de las personas, aún hasta de nosotros los hermanos contra otro hermano. Escuche, el diablo anda viendo a ver cómo, queriendo imitar a un león rugiente, anda viendo a ver a quién devora. Pero algo importante, lo que en el verso 9 la Biblia nos dice a nosotros, y dice, al cual resistid firmes en la fe. Y luego dice, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Si alguien ahorita dice, el pastor se equivocó, yo sí estoy sufriendo de una manera tan terrible. Déjeme decirle que muchos antes que nosotros sufrieron y vencieron porque no dejaron de confiar en el Señor. Siguieron adelante por causa de la justicia, siguieron siendo fieles a Dios, siguieron confiando, creyendo y esperando en Dios nuestro Señor. Se da cuenta que el verso 9 dice que hay que resistirlo. Hay que resistirlo con la fe al diablo. Tenemos que saber que los mismos padecimientos, si Hechos 28, 22 nos dice de esta secta, o sea, hablando del cristianismo, de los seguidores del Señor, se habla mal en contra de ella en todo el mundo, en todas partes. Pedro vuelve a decir, padecimientos y sufrimientos en los hermanos en todo el mundo. Pero el verso número 10, escuche, y dice, como una luz en un lugar oscuro en medio del sufrimiento. Mas el Dios de toda gracia, el Dios que sabe dar lo que no merecemos, que lo da de la abundancia de su corazón, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo nos va a perfeccionar, a afirmar, fortalecer y a establecer. Oh, amados hermanos, para nosotros está un final dichoso, está una esperanza obviamente que no avergüenza, está algo que es glorioso para nuestras vidas. Y tenemos que creer eso en el nombre del Señor Jesús. Pero tenemos que tener la actitud que tuvieron aquellos, obviamente, que fueron antes de nosotros. Por último digo, iba a referir obviamente la segunda de los tesalonicenses, pero no voy a ir mejor a Hechos. Hechos 4, 17 y 18. Dice la palabra, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en ese nombre.
Y llamando entonces obviamente a Pedro y a Juan, que eran los que estaban siendo amedrentados por los líderes religiosos, dice, y llamándolos les intimaron que por ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. La causa de la persecución era el nombre. La causa del descontento era el nombre del Señor. Hechos 5, 40 y 41. Nuevamente el concilio convinieron con él. ¿Con quién? Con Gamaliel, el que no podía estar en contra de los discípulos, dice, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, después de haberlos maltratado, los intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Pero el verso 41, y ellos saliendo de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Hay alguien de ustedes que está verdaderamente sufriendo? Miren, en el trabajo yo tuve personas alrededor de mí. Tenía un hombre que voy a reservarme el nombre. No sé si viva todavía el Señor. Pero ese hombre me trataba tan mal a mí. Me hablaba tan mal. Me decía cosas tremendas. Y yo sí de momento decía, ay Señor, qué pesada cruz estoy llevando. Pero después, amados hermanos, escuchen bien. Después de que leí el libro, El mártir de las catacumbas, me di cuenta en verdad que mi vida no había padecido absolutamente nada. Y me arrepentí, le pedí perdón a Dios. Le dije, Señor, en verdad no estamos pasando nada. Pero el día, Señor, mi Dios, que si por tu voluntad tú lo permites, pasamos algo, ayúdanos a tener esa virtud como ellos, Señor. Y como dice el verso 41, y ellos salieron de la presencia del concilio, salieron de la presencia de los acusadores, salieron de la presencia de aquellos que les intimaron, que los golpearon, que los azotaron. Y salieron, amados hermanos, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre del Señor. Les voy a pedir que se pongan de pie. Y el altar, pues ya dijimos que siempre está abierto. Será hoy que en verdad tú necesites verdaderamente comprender esta bienaventuranza. Bienaventurados sois cuando por causa de la justicia os vituperan, os dicen toda clase de palabras malas en contra de ustedes, mintiendo. Bienaventurados sois cuando obviamente dicen toda forma de mentira, porque el verso número 11 declara, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan, insultan, persiguen y dicen toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Son bienaventurados. Gócense, alégrense, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Hoy, amado hermano, más que el sufrimiento, si en verdad estamos pasando sufrimiento, hoy más que el dolor, hoy más que esto, hoy más que una simple crítica, un desacuerdo, hoy más que cualquier cosa, es pensar, es entender, es saber que hay una recompensa grandísima en los cielos que nos espera.